Listo, ahí ya las estoy grabando, pero todas están muy bien. No, no se preocupe. Bien. Estamos lindas, lindas, Sí, lindas. preciosa, sí, genial. Permítanme un momento y les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dicen cuando la vean. Ya, ya, sí. Excelente, qué bueno. Como ustedes saben y muy juiciositas están el día de hoy con sus apuntes y demás, para el día de hoy había una tareita, una pequeña tarea. ¿Cuál era la tarea? Esa tarea nos va a dar la apertura a la enseñanza de hoy. Pero no todas porque sí notan que se congestiona el canal de internet y no nos escuchamos bien. Eh, un versículo, pero Si había una tareita. Bueno, yo les voy a decir cuál es la tarea. Dice, ¿cómo puedo aplicar el principio de santificación sin ley según Romanos 7:9? Otra vez, para que lo tengan ahí en su mente. Bienvenidas a los y las que se están conectando en este momento. Acabamos de iniciar y estamos retomando o dando como revisión de la tarea que había hace 8 días, que en el WhatsApp no vi que nos las hayan enviado, pero vamos a tomarla por acá. La tarea decía que cómo puedo, yo como hijo de Dios, como creyente, cómo puedo aplicar el principio de santificación sin ley según Romanos 7:9. Yo les leo Romanos 7:9 para que se acuerden, ¿no? Entren en contexto. Pablo dice lo siguiente, y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el pasaje. Ahora, según ese pasaje, entonces, ¿cuál era la solución a esa pregunta? ¿Cómo puedo aplicar la santificación? Entendiendo que la santificación es cada día ser más como el Señor quiere que yo sea, ¿verdad? ¿Cómo quiere el Señor que yo sea? Pues como Él es, en cuanto a ese comportamiento, ese actuar, esas buenas obras en las que Él todo el tiempo anda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esa santificación en mi día a día de una manera progresiva, no de sopetón, sino progresiva? Cada día un poquito más, ir avanzando de esa manera constructivista a través del tiempo. ¿Cómo puedo aplicarlo? A ver, escucho opciones, planteamientos, las tesis que se puedan levantar el día de hoy. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos hacer? Tratando de corregir mis errores día a día, yo creo, ¿no? Tratando de no cometerlos y de siempre ir al Señor para que sea Él guiándonos y haciéndonos mejores y pudiendo dejar de verdad como esa costumbre de hacer lo, lo malo, lo incorrecto. Ok, pero recuerden que es basados en Romanos 7:9. Romanos 7:9 dice, y yo sin ley, Pablo dice, yo sin ley yo vivía en soy un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vivía sin ley en un tiempo, pero luego vino el mandamiento y dice que después de venir el mandamiento, el pecado revivió, o sea, algo que ya había muerto para él, volvió otra vez a la vida en él y él, ¿qué pasó? Volvió a morir. morir, Exacto. murió. Entonces, con base en eso, ¿cómo yo puedo aplicar la santificación? Porque él está diciendo que el pecado viene, o sea, el mandamiento viene a su vida y a causa del mandamiento, de conocer otra vez el mandamiento y traerlo a su mente, dice que vuelve a vivir el pecado en él. Se vuelve a aflorar el pecado en él y otra vez lo mata. Y cuando dice que lo mata, está diciendo que se está, eh, se separa nuevamente su comunión, ¿no? No que en su relación ya con Dios, que sí, padre e hijo, que se daña, no. Se daña es la comunión, esa relación en el día a día, esa comunicación que podemos tener íntimamente con Él. Eso se daña, ¿verdad? Pero dice, por traer a su vida el mandamiento, o sea, la ley, los mandamientos y demás. Y muchos de nosotros, pero ya hemos tocado el tema,
decimos que no, a través de la ley yo puedo santificarme. Pero Pablo está diciendo, no, no puedo santificarme, porque lo que hace la ley es volver a matarme, ¿verdad? Pero entonces, con base en eso, ¿cómo yo podría santificarme? ¿Cómo podría yo cada día ser más como el Señor? A ver, otros que se arriesguen a... Glorita, Pues adelante, yo por favor. intenté hacerlo, pero no, o sea, porque nosotros morimos en la cruz con Cristo. Ujú, Entonces muere el pecado, nosotros resucitamos también con Cristo, o sea, hay un nuevo pacto ahí, entonces la ley murió. ujú, Entonces, cuando, por ejemplo, cometemos algo como el mentir o algo, entonces no podemos ir otra vez a la ley, sino tenemos que ir es a la cruz. ujú, Entonces, como Cristo ya pagó eso, de lo que tenemos que llevárselo a la cruz porque él ya mató la ley en ese momento. O sea, ujú, ya no tenemos que revivir la ley. ujú. Eso es Sí, lo que muy bien, pero gracias. Y, me cuesta eso aplicarlo ok, porque no sé, no es fácil, la verdad, no es fácil. claro, y en el día a día, ¿cómo yo puedo, sabiendo que Cristo murió, digamos que sigue siendo como muy abstracto, ¿sí? Sigue siendo esa información allá, que posiblemente, aunque la entendemos como que todavía no es uniforme esa forma, valga la redundancia, o tratamos como de traerlo aquí a nuestro día a día, pero bueno, ¿cómo yo camino en los principios de Dios, pero sin traer la ley? Sí, claro, es confuso y claro, por eso la actividad, ¿no? Glorita, adelante, por favor. Buenas noches para todos. Hola. Buenas noches, Glorita. Gracias. Bueno, lo que pasa en la forma en como veo las cosas, nosotros bajo la ley, pues no tenemos ninguna opción, ¿no? La ley nos mata, por lo que Pablo está diciendo ahí. Pero cuando nosotros hemos creído en el Señor, como dice Juan 1:12, que hemos creído y hemos hecho, hemos hecho, se nos ha hecho hijos de Dios, esa es una nueva criatura, una nueva forma. Nosotros ya no tenemos que volver a la ley, porque el mismo Pablo, terminando estos pasajes, dice que fuera de mí, ¿sí? ¿Qué sería de mí? Sino gracias doy a Jesucristo mi Señor, pues porque es por Él, por medio de Él, que nosotros tenemos la opción de esa santificación. Y la santificación se da por medio de una nueva ley que está establecida en el libro de Gálatas. Lo que pasa es que no recuerdo bien en este momento en qué versículo, la ley de Cristo. La ley de Cristo, que es aquella que nos lleva, como decías anteriormente, se me olvidó el nombre, qué pena, que es ir a la Ángela. cruz. Angelita, es ir a la cruz, la ley de Cristo, lo que Él hizo allá. La ley de Cristo es ir a la cruz, es renovarnos cada día con lo que Él hizo, el perdón, el amor, el servicio, la bondad, la mansedumbre y en fin, todos los frutos que también son del Espíritu Santo. Ok. Es la única manera que tenemos para santificarnos. Si nosotros nos alejamos, si no vamos a la ley de Cristo, si no estamos en comunión con la palabra, pues también la escritura nos dice que somos como pámpanos y que separados de Él, pues nada podremos hacer. Esa sería mi Gracias. aporte. Gracias, Glorita. Excelente. Súper, súper. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Antes de pasar aquí a hacer como un recorderis de esa exposición que ya se Eh, había hecho. pues yo creería que exponiéndonos a su palabra, eh, porque a través como de exponerlos, exponer eh, nuestro corazón y conocerle, a medida que le conocemos, como que va ocurriendo el proceso de la santificación. Ok. Excelente. Gracias. Hace parte, Eh, obviamente, todo el tema de conocerle. Pero ahí escuché una voz. ¿Quién más?
Perchito, Esperancita. yo entiendo que todos los días en nuestro diario vivir tenemos que irnos santificando, irnos, ¿sí? Ujú, Dejar todo, contarle a Dios lo que nos pasa, esto, y día a día irnos santificando ante Él, el diario vivir. ujú. Eso es lo que yo entiendo. Muy bien, vale, muchas gracias a todos, a todas. Miren, siempre nosotros en medio de todo esto, bueno, hay dos cosas que quiero recordar. Primero que en medio de todo esto nosotros tenemos que poner las cosas muy prácticas en nuestra vida, ¿sí? O sea, lo más práctico y sencillo lo debemos de poner. Es decir, yo tengo frío, ¿sí? Y yo tomo decisiones prácticas, es decir, voy y me pongo un saco. Yo tengo sed, yo voy a tomar una decisión y voy a hacer una acción, de la redundancia, voy a accionar de una manera efectiva. ¿Cuál es? Voy y tomo algo. O sea, eso es ser muy práctico frente a mi necesidad, ¿verdad? Algo que inmediatamente yo puedo hacer y soluciona el problema que en ese momento tengo o suple la necesidad que yo tengo. ¿Listo? Siempre vayámonos por ese lado. ¿Listo? Segundo, y a nivel general, recordemos que estamos estudiando el libro de Romanos, y aquí haciendo un paréntesis grande en el estudio. Estamos estudiando esa epístola a los romanos y es importantísimo que estemos releyendo el material. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro material? La escritura. Romanos estamos estudiando, en este momento vamos en el capítulo 7, estamos terminando allí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que puedan ir leyendo, volver otra vez desde el capítulo 1 y llegan otra vez al 7, sí, y si pueden un poquito más, pero para que tengamos fresco todo ese contexto. ¿Cuál es la idea de estos momentos? Que ya lo que ustedes han leído, de cómo se han familiarizado en esos capítulos de los que estamos estudiando, estos últimos tres que estamos revisando, que eso que ustedes ya tienen en su mente, poder sintetizar algunas cosas, cómo poder dar respuesta a interrogantes que ustedes tengan, que de hecho debería ser de esa manera también. Ustedes tienen alguna duda de lo que estuvieron estudiando, venga, pero es que yo no entiendo tal cosa, por favor ayúdenos a aclarar esto. Listo, ahí intervenimos, listo. Pero esa es la idea, que podamos ir dando forma a ese marco que ustedes están creando en su mente con relación a la epístola de los romanos, e irle dando una mejor forma con relación a esa información que tenemos allá y de pronto que ustedes no conocen o no pueden entender muy bien a qué se refiere este término y por qué se unen de tal manera. En fin, esa es la idea. ¿Listo? Ahí cierro mi paréntesis. Entonces, quiero que miremos allí en las pantallas esa diapositiva que les estoy mostrando para que podamos llevar a lo práctico esto. Recordemos que estamos viendo cómo la epístola a los romanos nos está hablando de un pecado que nosotros traemos, ¿verdad? Una condición que Caminos. Dios vino y solucionó en nosotros, o en función de qué, de nuestra eternidad y nuestra relación en esta vida con Él. Bien, lo solucionó. Es decir, el pecado no nos afecta para una eternidad con Dios. Nosotros ya tenemos esa salvación segura, por decirlo de alguna manera. Y ese pago en la cruz también cubrió el que nosotros pudiésemos en este mundo tener una relación con Dios y no sufrir las consecuencias que el pecado también nos trae para este mundo. Eso es importantísimo que lo recordemos del libro de Romanos. Nos dice que ese proceso no fue por obra de nuestras manos. Eso no lo hicimos nosotros. De hecho, Romanos lo recuerda. Pablo tiene una percepción muy especial acerca de Romanos 3:20, que de hecho se los quería leer. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto es lo que nos está diciendo la epístola de los romanos aquí hasta donde estamos estudiando.
Tenemos un problema de pecado, tuvimos un problema de pecado, pero el Señor lo solucionó a través de su obra en la cruz. No porque nosotros hayamos hecho algo, ni porque nos comportamos de cierta manera para buscar ese agrado y beneficio de salvación de parte de Dios. No, porque Dios lo hizo todo, ¿verdad? Y recordemos esa obra salvadora y redentora allá en la cruz, como lo podemos ver allá en la diapositiva también, ese momento que partió la historia. El Señor Jesucristo dio una solución completa para nuestra vida con relación al pecado. Y estamos viendo de cómo el pecado tiene efectos en nuestra vida, ¿verdad? Que aunque esas verdades las entendemos, sí, estamos felices porque ya no vamos a ir a una condenación sin el Señor. Entendemos también que Dios en ese proceso nos trajo beneficios en esta vida, sí, es verdad, pero debemos también saber y entender que ese pecado todavía persiste. Ese pecado todavía trae consecuencias en nuestro día a día. Recordemos que la Escritura dice que aunque el Señor nos dio todo esto, dice que no quitó las impurezas o las inmundicias, perdón, de la carne. ¿Sí lo recuerdan? Que lo hemos estudiado. Dios nos dio todo este cuchubado de bendiciones a través de su obra redentora allá en la cruz, pero dice que las inmundicias de la carne no las quitó. Es importante que en nuestro día a día sepamos que el pecado y esa costumbre al pecado va a estar ahí. ¿Listo? Eso como un contexto así súper grande de lo que hemos estudiado. Pablo, después de conocer mucho, y como lo dice Filipenses 3:6, él era un estudioso de la ley. Él era irreprensible en cuanto a la ley. Él era fariseo de fariseos, era maestro de los mismos fariseos. Él era perseguidor de la iglesia según la interpretación que ellos le daban a la ley. Es decir, que él hasta iba y destruía a los que iban en contra de su ley. Bien, creyendo que era lo correcto. Es decir, que el contexto que nos dice ahí Filipenses 3:6 es que en cuanto a lo que él conocía y sabía de Dios, era irreprensible según la interpretación de ellos, porque trataban al máximo de seguir la ley al pie de la letra. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estaban tratando de llevar la ley al pie de la letra. ¿Listo? Ahora, en medio de esto, tenemos que tener en cuenta que entendiendo ese pasado, Pablo recibió la gracia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le dio a conocer, le reveló su obra, le regaló esa salvación especial. Pablo obviamente tuvo que entenderla para obviamente poder gozarla y estuvo en un proceso, hubo un tiempo allí en el que disfrutó su relación con Dios y ese regalo especial que nadie daba. ¿Listo? Solamente nuestro buen Dios a través de la obra del Señor Jesucristo. Ese tiempo fue especial para él, porque algo que él no entendía antes y que luchaba por alcanzarlo, ahora entiende que no es por él, sino por la obra que ya Dios hizo en él, o hizo por él, perdón, y que esto le bendecía con esas riquezas innumerables de lo que es la salvación, como lo he dicho, la eternidad, aún en esta tierra, en el día a día. Ahora, después de ese proceso, como ustedes lo pueden ver ahí en pantalla, de él experimentar ese tiempo lindo, la escritura en algunas, bueno, lo dice sí en algunas partes que el primer amor, ¿no? Pablo estaba en ese primer amor con su Señor, de entender todo lo que él había dicho y creo que todos hemos pasado por ahí. Después de pronto de tener una experiencia en otras iglesias, otros movimientos que nos enseñaban que Dios nos exigía comportamiento y como no podíamos, entonces había aflicción en nuestra vida, sí, y nunca había tranquilidad porque sabíamos siempre que nos tocaba hacer algo, pero nunca podíamos hacerlo, ¿verdad? O de pronto no venimos de otro movimiento cristiano, pero queríamos conocerlo y no podíamos, no sabíamos y andábamos en esa zozobra, incertidumbre de la muerte, qué del mañana, qué después de la muerte, en fin, ¿listo? Todas esas cosas hacían parte de una situación que no nos dejaban gozar la vida en su magnitud. Pero cuando vino
ese regalo de salvación, ese evento de salvación a nuestra vida, que nos lo predican, nos lo enseñan, nosotros tenemos un tiempo especial, un tiempo de enamoramiento, ese primer amor. Pablo dice por allá que regresemos al primer amor, para esa situación en la que todo es gozo. Volver a Dios y decir, no, no lo puedo creer que Dios haya hecho tanto por mí, que yo sea de tanto valor para Dios que se dio a sí mismo, entregó su vida por mí, que yo sea tan importante para Él que estando yo en oscuridad y que yo no lo quería conocer, aún así vino e hizo todo lo que hizo para acercarme, para llamarme atención y para acercarme a Él. De esos beneficios que tiene esta tierra que nos dice que sí, en este mundo tendrán aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo y que en él podemos encontrar paz, que en él dice que esas cargas van a ser más ligeras. Es decir, que todo ese panorama que nosotros entendemos en esa primera etapa en el momento de la salvación y esos días, meses postreros a la salvación, es muy bonito, muy especial, de enamoramiento con Él, de disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros porque estamos en ese tiempo, de entender y conocer de Él todo lo que ha hecho por nosotros. Y empezamos, pero sí, ¿será que hizo eso que Él hizo? Tiene tanto valor en cuanto a mí, o sea, porque lo hizo por nosotros, ¿sí? Tengo tanto significado para Él, porque me dio un nuevo propósito. Ahora yo tengo un sentido en mi vida. Y empieza uno a ver todo eso y está en un tiempo espectacular, ¿no? Como cuando uno está de novio, por allá que eso, mejor dicho, es lo mejor que puede pasar y es un tiempo que uno no quiere hacer otra cosa sino estar con esa otra persona. Después de ese tiempo dice que él trató de cumplir la ley. Él trató de volver otra vez al mandamiento. Hey, ven, Pablo, estoy dando un ejemplo, ¿no? Tú eres mentiroso. Y cuidado con esto porque esto es importante ahorita cuando estemos aplicando. Pablo, tú eres mentiroso. La ley le dice eso. Pablo va a la ley porque Pablo entiende que tiene que caminar en santificación, es decir, caminar como Dios quiere, en las obras que Dios quiere. Y lo más cercano a esto es la ley, que nos muestra cómo es Dios. Porque la ley también nos dice cómo es Dios. Dios no es mentiroso, ¿sí? Dios no desea lo que tienen los demás. En fin. Va allí y dice que al ir otra vez a la ley y tratar de cumplirla, la ley lo mata, porque es el objetivo, ¿verdad? Porque dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley me va a llevar otra vez a esto, que conozca que yo, o Pablo en ese momento, era mentiroso. Y dice que, ¿qué fue lo que pasó? Inmediatamente lo mató. ¿Por qué? Porque lo llevó otra vez a reconstruir quién es él y que él es mentiroso. Y obviamente eso lo va a llevar al mentir. Aquí es importante entender algo del ser humano. Dice que cuando no hay ley, no hay pecado. Y esto lleva a algo bien importante, como les digo, en una condición humana. Cuando a ustedes les dicen, vengan, un ejemplo, levantarse después de las 6 de la mañana, o bueno, sí, después de las 6 de la mañana es pecado, ¿sí? ¿Alguna vez les habían dicho que eso es pecado? No. ¿No? No, no, y tranquila, no es pecado, es solamente un ejemplo. Levantarse después de las 6 de la mañana es pecado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En su mente viene una ley que inmediatamente genera algo en ustedes. ¿Qué genera? Que en un momento cuando ustedes estén allá en esa madrugada, cerca de las 6 de la mañana, que tienen sueño y demás, ustedes van a ser tentadas a levantarse después de las 6. Y después, y lo más probable es que se levanten después de las 6 o nos levantemos después de las 6, porque la ley genera en nosotros eso, que hagamos lo que no debemos hacer. En el material de Romanos, el que utilizamos para dar esta enseñanza, el autor da un ejemplo de cómo un papá va con su hijo, ¿no? Su hijo que obviamente sabe leer, va con su hijo y por allá llegan a
no creo que es una universidad, bueno, no recuerdo, pero llegan a un sitio y hay un césped muy bonito y hay un letrero que dice, por favor, no pisar el prado. El papá pasa por ahí, lo lee, sigue derecho cuando de un momento a otro el niño le grita desde atrás, papá, mira lo que estoy haciendo. Y el papá voltea a mirar y el niño está brincando sobre el césped, ¿sí? Pero el niño sabía que ahí no debía pisar, pero aún está brincando. ¿A dónde nos lleva el autor con esa información? Que realmente nosotros, cuando tenemos una restricción a hacer algo, nosotros estamos propensos a hacerlo. Nos llama eso a hacerlo. Ahora, hay cosas en las que algunos somos más maleables que otros. Es decir, yo no puedo decir que aquí el pecado de todo sea la mentira. Solo porque la ley dice que seamos mentirosos, no quiere decir que esa sea el defecto, la falla más fuerte en todos. No. Entendiendo que el matar no es solamente quitarle la vida a una persona, sino también destruir una amistad, ¿sí? Y afectar una amistad. Entonces, porque la ley dice eso, yo no puedo decir que todos nosotros somos así y que es nuestro gran defecto y nuestro gran problema delante de Dios. Todos. No. Hay cosas que en cada uno de nosotros es más fuerte, ¿sí? En cada uno en particular. Estos ejemplos que he puesto u otros, ¿sí? Que para la sociedad o para nosotros pueden ser un poco más fuertes, menos fuertes, en fin. Pero eso es lo que la ley hace en nosotros. Incrementa el poder que el pecado tiene en nosotros para que hagamos algo que no es. ¿Listo? Bien, ya ahorita les voy a hablar algo más acerca de esto para que lo pongamos práctico. Pablo, con relación a todo esto, adquiere una percepción bastante fuerte de lo que les estaba comentando, de que realmente él no podía ser justificado por medio de la ley, ¿sí? Si él quería ser cada día más como Dios, la herramienta no iba a ser la ley, porque la ley, ¿qué iba a hacer? Matar. Iba a matar. Muchas gracias. Ok. Romanos nos sigue diciendo que cuando el pecado llega a nuestra vida, lo hace a través, o normalmente cuando viene allí, en nuestra vida como creyente, viene a través como tal del mandamiento. Creo que Jesús, tienes la mano levantada hacia adelante, porfa. Gracias. Buenas noches para todos y todas. Algo que nosotros podemos poder llegar a entender es que como nosotros entendemos la parte cronológica de cómo es que entra el pecado en el mundo, entonces a veces se nos anida en la mente es el hecho de que la única forma de no pecar es no teniendo pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que, por ejemplo, aquí Pablo, yo le digo es que se mete un gol, porque como él piensa que como Cristo pagó ya por el pecado, entonces él ya es libre de pecado, ¿sí? En realidad sí es libre de la condenación a causa del pecado, pero entonces en la mente de él llega es, anteriormente no podía cumplir la ley porque tenía pecado, pero como ya no tengo pecado, ahora sí puedo cumplir la ley. Y por eso es que dice, quiso volver a la ley y la ley que hizo cumplió su propósito, llegó y lo mató. ¿Por qué? Porque el único que podía cumplir la ley era Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo? En la cruz y resucitado. Por eso en las lecciones anteriores nosotros teníamos que aprender es que debemos reconocer y entendernos que estamos muertos al pecado. El pecado está muerto en la cruz, allá, ¿sí? Entonces, y esto puede pasar, no solamente le pasa a Pablo, sino le puede pasar a nosotros como creyentes, que nuestra mente se anida el deseo de, no, yo soy mentiroso, pues de ahora en adelante no voy a mentir. ¿Por qué no voy a mentir? Porque la ley dice no mentir. ¿Y qué hace la ley? Me mata. Por Yo voy a eso decir que es volvió y mentiroso. lo mató. Gracias, Percho. Entonces, no, gracias a ti, Gisas, ahí por la aclaración. Sí, muy bien. Realmente, con relación a esto y a lo que hemos estado estudiando acerca de lo que la cruz genera en nosotros y que, como bien lo dice Jesús, Eider, que estamos muertos como tal a la ley, que estamos muertos al pecado, no tenemos que llevarlo por ese lugar que Pablo lo estaba llevando también de, bueno, no, entonces ya estoy muerto a la ley, entonces no hay pecado en mí. O digamos que
si me llego a tener una ocasión en la cual pueda llegar a reaccionar pecaminosamente como antes lo hacía, entonces como ya estoy muerto al pecado, pues no voy a pecar. No. Si me meto, digamos, en ese tema de volver otra vez a la ley para dejar de hacer algo, pues obviamente eso me va a matar. Hay otra forma en la que yo sí puedo llegar a caminar en pos del Señor en buenas acciones, pero no es a través de la ley. ¿Listo? Ya les voy a hablar un poquito ahí de otro ejemplo que quiero que pongamos. Con relación a esto que también dice Jesús Eider, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros como tal tenemos una responsabilidad con relación al pecado que aún está en nosotros. Eso no se ha quitado, eso todavía está allí. ¿Listo? Pero tenemos que entender todo el contexto que rodea esta situación, esta verdad en nosotros, que sí hay un efecto del pecado en nuestra vida, pero hay todo un contexto, ¿listo? Como bien lo decía Jesús Eider, nosotros ya estamos muertos como tal a la ley, como lo pueden ver aquí. Estamos muertos a ella, no hay una obligación. Nosotros ya no tenemos que estar haciendo eso. Pero el que no tengamos que hacer eso no quiere decir que no hay otras cosas en las que debemos hacer, que es donde quiero que seamos pacientes, ya llegamos allá. Si nosotros llegamos, y es lo que nosotros queremos llegar, y es al punto al que queremos llegar, si nosotros sacamos la ley de en medio en nosotros, esa ley va a quedar muerta, que es a donde queremos llegar, o de lo que entendemos de la escritura es donde nos quiere llevar Pablo. Quitemos de en medio de nuestra relación con Dios la ley. Cuando la quitamos, esa ley va a estar muerta para nosotros, porque esa ley no va a tener efecto en nuestra vida, porque si la volvemos a utilizar, va a activar ese chip que nos va a afectar como Dios. ¿Listo? Si nosotros, como les estaba diciendo, si nosotros tratamos de volver a esa ley, inmediatamente nos va a matar, como les estaba contando. Y como también les estaba indicando, esa ley o el poder de esa ley es esa. No tiene otro propósito, nos va a matar. Y obviamente, como bien lo hemos dicho, como bien lo sabemos, esa ley va a ser y a provocar sus efectos en nuestra vida. ¿Listo? Ok, ahorita les hablo acerca de esto. Según este pasaje de Romanos, vamos a ir allí a Romanos 7, 12 al 25, aunque quiero ir específicamente unos pasajes de allí. Voy a leer del 17 al 21 más o menos. ¿Listo? Pues si lo tienen allí, genial. Yo lo leo. Dice, Es el 25. De vale, manera desde que el la ley 14, era ¿listo? Dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. El querer el bien está en mí como hijo de Dios, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Listo? Ahora, es importante que nosotros aquí podamos ver que nosotros tenemos, de alguna manera, como lo podemos interpretar allí de este pasaje, nosotros tenemos el yo carnal, que es ese yo del cuerpo, ¿no? Como dice Pablo allí, que el cuerpo es el que lo lleva, cuando hace algo malo es el cuerpo, más no él, y que está el yo espiritual, que es esa mente que tiene él. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Estas son cosas que debemos tenerlas allí anotaditas y demás. Según lo que Pablo nos dice aquí, se encuentra con una verdad, con una realidad.
y es que hay un yo Fernando Chávez, tengo un yo carnal y tengo un yo espiritual. Un yo carnal que está ligado al pecado, que está viciado al pecado, que está acostumbrado al pecado, que desea hacer el pecado. Bien, por algo que nosotros ya habíamos estudiado antes, que ya habíamos compartido. ¿Por qué yo hago lo malo? Porque es una necesidad que generé en mi vida, que es placentera. Si ustedes ven el pecado básicamente es eso. Una necesidad que nosotros creamos voluntariamente o que se creó por el entorno y la maldad de este mundo, se creó y eso nos genera un placer. Un placer que, como lo hemos dicho, hay muchas formas de experimentar placer. El poder comer, el reírnos es un placer. Entonces, esos placeres que generan eso rico en nuestra vida es también lo que nos lleva a seguir haciendo esas cosas. Una costumbre continuamente en eso y son vicios también, como lo podemos ver en algunas situaciones, para algunos casos, ¿no? Por lo menos al tomar tinto nunca le llamamos vicio, pero al fumar cigarrillo sí. Bien, pero básicamente son la misma cosa. De pronto una cosita puede afectar más que la otra, pero vienen siendo lo mismo. Una necesidad que creamos que generan un placer y eso nos gusta y no queremos salir de ahí. Esto es básicamente el pecado. ¿Y por qué se vuelve el pecado? Porque esas situaciones no le gustan a Dios. Si eso que yo hiciese, esa necesidad que hubiera creado y que genera un placer y que para Dios no es malo, pues no es pecado. Y yo puedo seguir disfrutando de eso. Bien, el reírme, una necesidad que viene en mí también, viene ahí, la aprendo de la comunidad también, de la sociedad, genera un placer y es bueno, Dios quiere que yo me ría, que sea feliz, eso genera placer. ¿Es malo? ¿Es pecado? No, eso no lo debo quitar. Pero hay otras cosas que similares a esta, una necesidad genera un placer y, pero que no le gusta a Dios. Esas sí son las que nosotros tenemos que apuntar a quitar y son las que están ligadas a ese yo carnal, a mi cuerpo, ¿listo? ¿Qué es lo que Pablo dice ahí? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En su cuerpo, no está el hacer el bien, está en su otro yo, que es el espiritual, que es su mente. En su mente sí tenemos el querer hacer las cosas buenas. Ahora, yo aquí les digo, bueno, Angelita, Esperancita, Glorita, todos pensemos en nosotros mismos con relación a esta situación, en lo que estamos hablando, un yo carnal, un yo que es mi cuerpo, un yo que pide que estemos continuamente haciendo lo malo. ¿Malo en cuanto a qué? También son acciones placenteras, pero son acciones placenteras que no le gustan a Dios. Y si eso está ahí en mí, o sea, pensemos en eso, metámonos en ese cuento, como dicen por ahí. Yo tengo esas situaciones, pero mira que esas situaciones no son las mismas que Angelita tiene. Y muy posiblemente la de nosotros dos son diferentes a las que tiene Jesús Eider. Y son diferentes a las que tiene Glorita y diferentes a las que tiene Esperancita. Por eso es que no debemos medirnos tampoco según el otro. ¿Sí? Mi relación es personal e íntima con Dios. Y yo estoy solucionando ciertas cosas entre Dios y yo. Bien, la situación entre Ángela y Dios es diferente por situaciones diferentes que ella pasa, ¿verdad? Pero ese cuerpo genera esas condiciones de pecado que nos alejan obviamente de Dios, pero son a causa de qué? Del cuerpo. Es decir, Angelita, Esperancita, es el cuerpo que tú tienes del cual no se quitaron las inmundicias. Eso que tú estás experimentando, que va en contra de Dios y que luchas tanto por quitar, que no has podido quitar, eso se genera no por lo espiritual que eres, sino por el bagaje que tu carne trae. Y como le dice Pablo, eso ya no lo haces como hija de Dios, sino eso ya vienes por las consecuencias que trajo ese pecado, esa costumbre. Obviamente, ¿tienes que intervenir? Sí. No estamos diciendo, no, pues déjelo que fluya y, mejor dicho, vayas y déjese llevar por eso. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo sí es que vienen por causa de la condición que nosotros traemos, de una costumbre en esas cosas que no le agradan a Dios. ¿Listo? Pero no es por tu nuevo ser espiritual, porque allí en tu nuevo ser espiritual, que
lo basamos en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro conocimiento, como lo dice ahí el pasaje también, cuando Pablo está hablando. Dice, porque no, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien, perdón, más arriba. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero mira que él dice, no hago lo que entiendo, porque el querer en él está hacer el bien, ¿cierto? Su querer es hacer el bien. Eso es lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Y ese querer hacer el bien viene de lo que ha conocido de Dios. Y ahí esa es nuestra lucha. Y por eso es que digo yo, esas son de las evidencias que nosotros somos hijos de Dios. Porque eso nosotros no lo teníamos antes de conocerlo. Pero ahora sí. Porque ahora nuestra mente, de mente nosotros servimos a Dios, pero nuestra carne nos tira a lo malo. Pero nuestra mente quiere obedecerle, quiere ser santo. ¿Quién de nosotros no tiene metas como, Dios, yo quiero empezar 500 cursos esta semana? Queremos servir a Dios. Dios, yo quiero hacer esto otro para ti. Yo quiero levantarme a orar. Quiero orar en la mañana, en la tarde, en la noche. Dios, yo quiero leer la escritura, quiero hacer personalmente estudios, quiero seguir indagando de esto, tomar notas y repasarlas y crecer mucho en ti. Esa es nuestra mente porque allí es donde Dios ha orado y ha venido transformándonos. Y ese es nuestro yo espiritual. Ese ser que Dios ha venido construyendo en nosotros. Y eso es bonito y es chévere y bacano también entenderlo, ¿sí? Porque eso trae también tranquilidad y orden a entender cómo yo funciono, ¿verdad? Porque sí, soy hijo de Dios y quiero hacer el bien, pero cuando quiero hacer el bien, entonces no lo puedo hacer. Pero bueno, muy bien. Vamos a seguir adelante, porque ya se nos va el tiempo. ¿Qué es lo que existe en nosotros, en medio de nosotros, que evita que viva como mi mente quiere? ¿Qué hay allí? A ver, ustedes que nos ayuden allí a darle solución a esto. Para ¿El que, Espíritu Santo? El Espíritu Santo. pero no, cuidado, porque recuerden que el cuerpo, el yo del cuerpo, es el que nos lleva a hacer lo malo, pero el yo de la mente es lo que quiero hacer con relación a nuestro Dios, ¿verdad? Mira que Es yo nuestra quiero que mente. nosotros veamos allí y en esa diferencia. Mira que en nuestra mente, nosotros, aunque nosotros sabemos que ya hay cosas que no están bien y que no debemos hacerla. Y como les digo, particularmente con la que cada uno de nosotros luchamos. Y nosotros no queremos hacerlas, pero aún así las hacemos. ¿Sí? Pero si ustedes se van allá, ustedes luchan y pasan el día y tratando de evitarlas, pero otra vez volvemos a la ley y ¡pum! Caemos y morimos. ¿Verdad? Pero no quiere decir que en nuestra mente esté el deseo de sí hacerlas para ir en contra del sistema de Dios, ¿sí? No, es por, en nuestra mente está el no hacerlas, pero nuestro cuerpo nos tira a hacer ese mal que Dios no quiere que hagamos. Pero ¿qué está en medio de nosotros que evita que nuestra mente o que vivamos conforme a lo que nuestra mente piensa con relación a esas verdades que hemos entendido y con relación obviamente a este planteamiento que hemos mostrado? ¿Qué hay en medio de nosotros que no nos deja hacer esas cosas que pensamos? Pues básicamente, y para no estirarlo mucho, está el pecado que está en medio de nuestra carne. Eso evita que nuestra mente, las cosas que queremos hacer para Dios, se ejecuten en nuestro cuerpo. Eso lo va a evitar. Y tenemos que tener en nuestro día a día esa realidad. Cuando yo me levanto con esa realidad. Hay dos yo, el yo espiritual y el yo carnal. El yo carnal que está acostumbrado a hacer lo malo y que quiere seguir en eso, pero está el yo espiritual que quiere hacer lo que obviamente Dios quiere que hagamos. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Bien. Ok. Bien, quiero que vayamos a Primera de Pedro 3:21, por favor. Mateo.
Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:21. Ya no acabó el tiempo. Por favor, me dicen ahí cuando ya lo tengan. Estamos aquí volviendo otra vez a nuestra Biblia vintage, ¿no? Bueno, mientras llegan allí, entonces yo les voy a leer Mateo 26, 41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. Vuelve otra vez y entramos en esa situación. Una situación en la que nuestro espíritu quiere, nuestro yo espiritual quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero nuestro yo carnal no lo quiere hacer. ¿Sí? Y es débil, sigue siendo débil. ¿Quién encontró entonces 1 Pedro 3:21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Como les decía, el pasaje que tocaba al inicio, las inmundicias de la carne siguen en nosotros, ¿verdad? Ese yo carnal sigue ahí y no se va a quitar, va a seguir ahí. ¿Podemos quitarle poder? Sí. De hecho, como les leía en Mateo, nos dice, velad y orad. Sí, estén atentos a estas situaciones, sigan en la palabra, estén allí metidos. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación y pequen o pequemos, ¿verdad? Ahora, tengamos en cuenta que el pecado ha viciado nuestro cuerpo. Como les he dicho, se han generado en nuestra vida necesidades placenteras que no agradan a Dios, pero por ser necesidades que así hayamos creado y por ser placenteras, va a ser complejo quitarlas. Es un vicio que necesita tratamiento así como los drogadictos, así tal cual. Algo sucede entre mi mente y mi cuerpo siempre, ahí va a haber una lucha. Van a pelear y van a guerrar esos dos entes. Bien, tengámoslo en cuenta. Eh, el apóstol Pablo aquí no justifica el pecado y tenemos que tenerlo también presente. No estamos diciendo que nos echemos a hacer lo malo, lo que no le agrada a Dios. No, solo que tenemos que entender cómo funciona, ¿verdad? Eso es importantísimo. Nuestro cuerpo, o sea, tenemos un enemigo y es la sensibilidad que nuestro cuerpo tiene. Y hablando nuestro cuerpo con relación a ese deseo de hacer lo malo y continuar en lo malo, en lo que no le agrada a Dios. ¿Listo? Y es nuestro enemigo. Y con ese enemigo nos levantamos en las mañanas. Y tenemos que tenerlo presente, que lo vamos a sacar a nuestro trabajo, a la calle, que lo vamos a llevar donde vayamos. Y tenemos que ser sutiles y audaces para poder andar en nuestra mente. Debemos entender que estamos configurados para reaccionar mal ante un evento. Eso es importantísimo. Así como físicamente nuestro cuerpo está programado para que de una forma automática reaccionemos ante las situaciones peligrosas o diferentes situaciones, así nuestra carne está programada automáticamente para que reaccionemos frente al pecado, a esas acciones placenteras que nosotros tenemos. Se nos presenta una situación de esas y ¿qué es lo que cómo vamos a reaccionar? Hacerlas. ¿Listo? Tengámoslo en cuenta. Solo el Espíritu Santo es capaz de ayudarme a conectar correctamente mi mente con el cuerpo. Cuidado con esto. Es el Espíritu Santo. Pero ¿cuáles son las herramientas que el Espíritu Santo utiliza? Recordemos cuando el Señor Jesucristo subió a los cielos y dice que Él iba a dejar el Espíritu Santo. Y dice que Él nos iba a recordar, nos iba a enseñar todas esas cosas. A recordar las cosas que el Señor Jesucristo ya nos había dicho y las que ya hemos aprendido, y que adicional nos iba a enseñar las que no conocemos. Entonces, Él va a utilizar la palabra de Dios. La palabra escrita es fundamental en nuestro crecimiento. ¿Listo? Tengámoslo muy, muy presente. Y se nos fue el tiempo. Y para poder terminar, les quería hablar de cómo nosotros podemos poner en práctica como tal eso en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podríamos practicarlo? ¿Cómo podríamos practicar esta verdad de que yo tengo este conocimiento de que
tengo el yo carnal, el yo espiritual, pero que en medio de ese entendimiento Dios me dice que tengo que santificarme todos los días, tengo que caminar como Él quiere. Entonces, esta información no la dejemos solamente allí, sino vayamos a lo práctico. Tengo sed, tómese un vaso de agua. Eso es práctico, ¿sí? ¿Qué puedo hacer práctico para que esto yo lo pueda poner en mi vida y andar en esos frutos que Dios quiere? Y ahí sí, digamos, poder alimentar esa comunión, esa comunicación que yo tengo y debo tener en mi día a día con Dios y pueda tener una mejor experiencia con Él. ¿Cómo podría aplicarlo? A ver, yo les ayudo. No nos centremos en las generalidades. Recordemos lo que hemos aprendido. Tenemos el pecado por un lado, ¿verdad? Que se activa con la ley. La ley la activa, pero tenemos otra verdad y es que tenemos que andar bajo los frutos del Espíritu Santo y ya hemos hablado también de eso. Y Dios quiere que andemos bajo la ley. No, nos dice que no debemos andar bajo la ley porque nos mata, sino que debemos andar bajo la nueva ley, la ley del Espíritu Santo. La ley que trae esa naturaleza de Dios, paz, paciencia, benignidad. Es decir, que debemos conocer más a Dios para aprender a caminar en ellas, ¿verdad? Así que entendiendo esto, que no, Dios no quiere que andemos en la ley, no la traigamos a nuestra mente, sino que andemos en la ley del Espíritu Santo, en esa nueva ley que Él ha establecido para nosotros, en la activación de esto en nuestra mente. ¿Cómo creen que nosotros podemos llevarlo a lo práctico? A ver, escucho. Antes, mira, ya regálenme 3 minuticos más y terminamos. ¿Mm? Y vayámonos a lo particular de nosotros, o sea, pero es que la ley dice, no mentirás, pero si nosotros de pronto ese no es no es nuestra habilidad, no mentimos, pues eso no es para ti. Si no te hagas el gol con eso, ve en tu mente a lo que realmente está generando problemas ahorita. Y no para que te quedes ahí, obviamente, no es la intención jamás, sino que eso es lo que realmente debemos tratar. Y no estoy pidiendo que lo expreses aquí delante de nosotros, no, de ninguna manera. Solo tráelo a tu mente. Y eso es lo que tú debes de tratar, de cómo lo vas a trabajar. Mira, esto no le agrada a Dios, pero ¿cómo Dios quiere que yo trabaje en esto? La ley dice, no, ni por el chiras, dicen por ahí. No volvamos a la ley porque ella nos va a volver a decir, ay, Angelita, Esperancita, Glorita, ¿para qué lo van a intentar hacer? Ustedes son los pecadores más grandes del mundo. Esa es su gran debilidad y a ti te gusta hacerlo, vuélvelo a hacer, en fin. Eso es lo que te va a volver a decir y va a coger y te va a matar. Suerte, perdiste el juego. En esa situación en la que tú tienes, esa situación en la que yo paso, porque somos todos, que sabemos que está mal y que seguimos ahí, tenemos que ir a buscar en la escritura qué es lo que Dios dice de eso. Es decir, un ejemplo, no quiere decir que eso sea, ¿qué les digo yo? El robar, digámoslo. Vamos a, ¿cuál es el antónimo de robar? La honestidad, ¿verdad? Entonces busquemos ese antónimo de eso que me estoy luchando. Entonces, en ese caso, el ejemplo es la honestidad. Listo. Vamos a la escritura y veamos a un Dios honesto. Miremos allá en los diferentes pasajes. Voy a irme para Mateo a estudiar al Señor Jesucristo. Voy a irme para el Antiguo Testamento, allá con Oseas, con Isaías, para allá con el que ustedes quieran, con José, con el que quieran. Cómo Dios trabajó la honestidad en medio de sus vidas. Bien, y que nosotros podamos ver directamente en Dios cómo Él reaccionó frente a eso, cuáles eran los principios que Él enseñaba y que Él mostraba para que Él andara en la honestidad y que las demás personas a las que les estaba enseñando andaran en esa honestidad. Es decir, ¿por qué yo como hijo de Dios debo ser honesto? Porque mi Dios es honesto y porque mi Dios en medio de su relación conmigo vamos a tener una experiencia con relación a la honestidad. Bien. Eso es cuando yo hablo y cuando hemos hablado de que cada uno de nosotros tenemos una experiencia particular con Dios, es porque cada uno de nosotros vamos a tratar esas cosas en nuestra vida. Y seguramente, aunque Dios siempre va para el mismo lado, lo va a tratar posiblemente de una manera diferente en cada uno de nosotros. Bien, por eso es que tenemos que conocerlo a Él y Él debe ser nuestro referente. Yo no tengo que ser honesto como mi pastor es honesto.
ni esforzado como mi pastor es esforzado. Claro, es un referente de cómo él también está llevando una relación con Dios y está reflejando unos buenos frutos. Pero mi referente inmediato es Dios, al que debo ir, debo conocer, debo aprender de él para decir, ah, ese Dios que me salvó, que voy a estar con él por la eternidad, que yo soy especial para él, que soy de valor para él, que me ha dado un propósito, vive de esta manera con relación a la honestidad. Eso es un fruto del Espíritu. Y es más, con relación a esto, y ya lo que hemos aprendido en lo práctico, es entender que en medio de esto, el Espíritu de Dios está en mí. Y es un espíritu honesto. ¿Sí me hago entender? Ujú. Esto es importantísimo. Que en eso que estás luchando está en ti un Dios, el Espíritu de Dios está dentro de ti, que es honesto, que es puro. Por eso es que tenemos que dejar que Él, a través del entendimiento de la Escritura, de conocer a Dios, se active para que, Dios es honesto y yo, es más, tengo el poder de la honestidad de Dios en mi vida, pues andemos en ella, porque ya lo puedo hacer. ¿Sí? Porque lo puedo hacer porque soy de Dios, soy de Él ha puesto todas estas herramientas en mí. Pero no vuelvo a la ley es otra cosa. Con la ley enseñemos, ¿listo? A las personas que no pueden cumplirla. Pero en esos frutos del Espíritu Santo enseñemos que ya hay alguien o hubo alguien que la cumplió y de hecho hasta la sigue cumpliendo, pero hay alguien que la cumplió y que en medio de todo ese proceso que hizo y demás para hacerlo y cumplirla, nosotros también estamos ahí y en medio de él ya podemos caminar en santidad, no con relación a la ley, sino lo que él significa, lo que él ya ha hecho y que obviamente está registrado en las Escrituras y que podemos activarlo a través del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Me les llevé más tiempo, qué pena con ustedes, es que es un tema, mira, no nos da el tiempo y eso que corrí para poder hablarlo. No sé si de pronto tienen una pregunta así que podamos manejar rápidamente, para que no vayan a acostarse tan tarde ni a cenar tan tarde. Cuando Pablo decía que vivía sin la ley, ¿era esto? ¿Era que ya conocía o a qué se refería ahí? Sí, no. Él vivía sin ley era porque cuando nosotros estamos, y bueno, es una interpretación que se le da al pasaje y es lo más cercano que damos como a la realidad. Cuando Pablo llegó al conocimiento de Cristo, para él fue un boom lo que Dios hizo por él. O sea, fue algo espectacular. Y él estuvo en un enamoramiento inicial con Dios. Y él no estaba preocupado por cumplir nada. Él estaba preocupado era por conocer más a su Dios. ¿Sí? O sea, yo soy importante para el creador de todo, que dio su vida por mí. O sea, eso es para que tú pases tiempo, imagínate en la mente de un Pablo, con todo lo que él tenía en su mente, su estructura en cuanto al estudio. ¿Por qué? Y empezar, Dios hizo esto por mí, yo para Dios soy así, y estaba disfrutando a su Dios. Él no estaba preocupado en que hacía o no hacía esto, ¿no? Él estaba pero fascinado allá y metido en eso. Pero cuando pasó el tiempo y le disminuyó a esto, entonces fue cuando dijo, pero yo tengo que ser santificado también. Yo tengo que obrar como Dios quiere que camine en santidad. ¿Cómo lo hago? Lastimosamente, como lo dijo Jesús Eider, él creyó que era a través de la ley. No era ese el caso. Y Pablo hizo lo que decía la ley, ¡pum!, lo mató. Bien, cuando él vivía sin ley, no estaba el pecado allí. Bien, no lo estaba matando. Él estaba feliz disfrutando a su Dios. Y básicamente que nosotros tenemos que volver a ese estado, un estado en el que debemos disfrutar a nuestro Dios, no preocupados por, es que la ley dice esto y tengo que llevar la ley tal cual. No, preocupados por entender a Dios cómo es Él y en medio de lo que es Él, dejar Seguirlo ahí, que nuestra vida esté en nuestro día a día caminando seguirlo conforme a Él. Por conociendo. eso en algún momento, y qué pena ya esto para terminar, cuando nosotros iniciamos nuestro día a día, por eso es importante presentarnos a Dios y decirle cuál es el plan para hoy. O bueno, me estoy diciendo, pues esa puede ser la palabra, ustedes pueden decir otra cosa, pero ¿cuál sería la intención? Dios, ¿qué quiere para mí hoy? Dios, ¿qué quieres para mí hoy? ¿Sí? En medio de las situaciones que yo voy a pasar, ¿cuál quieres que sean las mejores actitudes? ¿Sí? Y en medio de eso, caminar. Si Dios te pone una situación en la que pasa algo particular y tú tienes que tomar una decisión, no vuelves a la ley, tú haces al Dios que conoces
El Dios que conoces es honesto, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuaría Dios en medio de esa situación? ¿Qué haría en medio de esa honestidad? Y allá es donde nosotros tenemos que ir. Las acciones que Dios nos mostró que se hacían. Por lo menos, es que voy a pelear y voy a cascar a alguien. Bueno, Dios, ¿qué haría en esa situación? No decir nada de eso. Pues mira, el Señor hasta mostró que debíamos poner la otra mejilla. ¿Sí me hago entender? Y si ves que no estoy yendo a la ley, estoy yendo es a Dios como tal, a Él, a cómo Él se presentó, su actuar y demás, y Dios quiere que seamos como Él, ¿sí? Imitarlo a Él. ¿Listo? Espero haber podido responder a tu pregunta. Sí, 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 gracias. Y bueno, no les quito más tiempo porque ya son las 8:10. Familia, muchas gracias. Dios les bendiga, un abrazo gigante y cualquier cosa, si tienen más dudas, no duden por favor en escribirnos, ¿listo? Y para poderlas aclarar o dentro de 8 días poder hablar de ellas también. La idea es que podamos crecer aquí en conjunto y no se les olvide, sigan leyendo la carta. Síganla leyendo, repasando. Póngase por allá en YouTube, ponga el libro de Romanos y pónganlo allá a sonar mientras están haciendo cualquier otra cosa. ¿Listo? Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y hasta pronto. Bueno, que estén muy bien. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias, Gracias, Hasta muchas mañana gracias. para todos. Muchas Feliz gracias. noche. Dale, Feliz Dios les noche, guarde. buena a noche. todos. Feliz Chao, noche. chao. Todos. Chao. Que estén bien.